de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño cuantas ilusiones. Buenos días, hermanos, hermanas, saludos cordiales desde su programa amigo, el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. El tiempo va volando y llegamos ya al 25º domingo del tiempo ordinario. Y avanzamos en esta subida de Jesús hacia Jerusalén, que va intercalando acciones y enseñanzas. En el Evangelio de San Mateo, saltamos ahora a una nueva sección. Andábamos por el capítulo 18. El leccionario de los domingos se salta el capítulo 19 y vamos de una vez al 20. De todos modos, hay que hacer un poquito una visión de contexto, una visión de conjunto, porque fíjense que eso nos ayuda a situar cada texto de la Escritura mucho mejor. Cuando uno está en ese plan de análisis, de estudio más cercano de la Escritura, eso se dice ver un texto en su contexto. Es decir, cuáles son los textos que hay adelante, cuáles son los que hay después, dónde se sitúan esas enseñanzas de Jesús, en fin. Y ya hemos dicho, se sitúan en Judea, va acercándose Jesús a Jerusalén, ha dejado ya la Galilea anterior y está instruyendo a los discípulos sobre varias cosas. En esos capítulos 19 y 20, los especialistas han descubierto como una sección que tiene una finalidad específica. En esa sección se hacen notar algunos contrastes de la enseñanza de Jesús sobre el reino con las realidades o las estructuras sociales o religiosas de aquel tiempo. Y se trata concretamente de esto: el orden en la casa o el orden en la familia, que era base de aquella sociedad también, estaba marcada por las relaciones del padre de familia con la mujer, del padre de familia con los hijos, y luego también de este mismo padre o jefe de familia con sus servidores y con sus bienes. Fíjense ustedes que estamos ante un modelo de familia patriarcal en el que el centro del interés, el centro de la autoridad, el centro de la honra es el varón, el padre de la familia. Y en esta sección del Evangelio de San Mateo se mira cómo entre el anuncio que hace Jesús y aquellas estructuras patriarcales del Antiguo Testamento y del ambiente de Jesús, era también en una buena parte el ambiente de las nuevas comunidades en la cultura grecorromana, pues hay un contraste. Y para situar bien el texto de este domingo en su contexto, quisiera solamente hacer referencia a esas realidades. Fíjense ustedes que se trataba de una sociedad patriarcal, en la cual el varón era el importante en la relación con la mujer, en la relación con los hijos y en la relación con los sirvientes y los bienes de la casa. Era el varón el que podía ordenar, el que daba órdenes. Frente a la mujer era el varón el que podía divorciarse. La mujer no podía pedir un divorcio, pero el hombre sí podía dar un acta de repudio, podía dejar a la mujer. La mujer estaba en clara desventaja frente al marido.
Y eso era parte de aquella sociedad patriarcal de aquel tiempo, bastante machista, diríamos hoy en nuestro lenguaje. También era el padre y aún la madre de familia importantes frente a los niños pequeños. Los niños pequeños no importaban mucho, eran verdaderamente secundarios, y más si eran mujercitas. Los varoncitos tal vez sí eran un poco más apreciados, pero las niñas mujercitas no tanto. Luego también el patrón de la casa era el varón, el padre de familia, que poseía bienes y que los organizaba y los manejaba a su gusto, a su decisión. Y asimismo, si estaba en una buena posición social, poseía esclavos, sirvientes. A todos él era el que los organizaba, él era el que decidía todo, él era la última palabra, era el dueño y el señor de esclavos y de bienes. Esa era la estructura, digamos, de la casa, lo que hacía un orden en la casa, una estructura familiar en aquella época. Y es necesario que en estos capítulos 19 y 20 nosotros nos fijemos en las 4 enseñanzas principales de Jesús frente a estas realidades de la estructura social y doméstica de aquel momento. Jesús habla pues de las relaciones entre el esposo y la esposa, habla de la relación con los niños, habla de la relación con los bienes de la casa y por supuesto también con los empleados o sirvientes. Los criterios de Jesús van claramente en contraste con aquello que se proponía en la sociedad y en la estructura de ese momento. En busca de un sueño transcurren los ríos. En busca de un sueño se salta al vacío. En busca de un sueño abraza el amante. En busca de un sueño simula el tunante. En busca de un sueño tallaron la piedra. En busca de un sueño Dios vino a la tierra. En busca de un sueño partí con mi divina. En busca de un sueño que no hay todavía. Y Jesús enseña, por lo tanto, algo sobre la no permisividad del divorcio. Y con eso, pues, Jesús favorece la dignidad y los derechos de la esposa, de la mujer en aquel momento. Esa es una de las enseñanzas que está allí. Y también agrega a San Mateo, en el discurso de Jesús, una palabra sobre aquellos que no se casan por motivo del reino de los cielos. Está cambiando las estructuras sociales y jurídicas de aquel momento. Fíjense que para un hombre casarse, tener hijos, ser muy fecundo, era señal de una gran bendición de Dios, era algo muy bueno. Al contrario, no tener hijos, ser estéril, no tener descendencia, era una vergüenza casi. Jesús, por el contrario, dice, hay gente que no se casa, que renuncia al matrimonio por el reino de los cielos. Y eso, pues, es muy importante en aquella comunidad cristiana. Jesús está enseñando también, en esos capítulos 19 y 20, la importancia de los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Mientras los apóstoles y mientras la gente apartaba a los niños para que no molestaran, Jesús los pone en el centro de la conversación, en el centro de su discurso. Son importantes. Ahí va
la segunda novedad de Jesús en contraste con aquella sociedad. Hay una tercera frente a los bienes, puesto que también se nos narra en esos capítulos el encuentro de Jesús con un joven que dice que era muy rico, al que Jesús le invitó a dejar sus bienes, a vender sus bienes y a seguirle. Los bienes, las propiedades son secundarias y son relativas en la enseñanza de Jesús. Y la última parte de esa sección que estamos viendo es justamente el evangelio que hoy en este domingo se proclama en la misa. Y es esa parábola, o algunos le llaman también alegoría, parábola, de el dueño de la viña que va a contratar obreros y que al final del día les paga a todos un salario parejo, a los que habían llegado muy tempranito y habían trabajado duro, y luego a los que llegaron por la tarde, al mediodía e incluso en la noche. Todos, que los últimos habían trabajado tal vez nada más una hora, reciben todos el mismo salario. La relación del patrono, del dueño, con los empleados no es injusta. ¿Por qué? Porque les ha dado a todos el denario, que era lo que hoy llamaríamos nosotros en nuestra terminología el salario mínimo debido a la persona en el día. El denario. El dueño de la viña, dice Jesús, les pagó el denario a todos. Sin embargo, los de la primera hora protestaron porque en los de la última hora, que solo habían trabajado ya cuando no había mucho sol y al final del día, recibieron también el denario. El dueño de la viña se manifestó entonces absolutamente generoso ante sus empleados. No se dejó llevar simplemente por los criterios del salario mínimo, de la justicia mínima necesaria, sino que fue mucho más allá, fue completamente generoso. Vemos qué interesante este conjunto de enseñanzas de Jesús en el cual se sitúa lo de hoy. Y por eso es que el texto de hoy comienza: el reino de los cielos se parece a un contratista que salió y fue a contratar gente para ir a trabajar a su viña. El reino de los cielos, es decir, esa enseñanza de Jesús, ese modo nuevo de vivir las relaciones en la casa, de vivir las relaciones en la familia, de vivir las relaciones comerciales y de trabajo, modo nuevo, eso es el reino de Dios. Mientras las estructuras patriarcales de ese momento centraban al varón con todos los derechos y le daban una hegemonía, una autoridad, un dominio, a veces despótico, sobre la mujer, los niños, los siervos y los bienes, así el anuncio del reino de Dios que Jesús hace rompe esa estructura y nos dice: no es el varón lo más importante y el centro de todo. Varón y mujer tienen una misma dignidad y derechos, aunque no lo dice de esa manera Jesús, por supuesto. Él lo dice con unas enseñanzas, él hace aplicaciones, ¿no? En este caso es sobre el tema del divorcio. También pone atención a los niños y a las niñas que no eran centro de atención ni eran importantes en aquel tiempo. En el reino de Dios, en el nuevo orden que propone Jesús, que no es el orden de la casa patriarcal antigua, sino es el orden del reino, los niños, los pequeños, los más frágiles y débiles, son más importantes. Luego, en las relaciones comerciales no importa únicamente el mínimo necesario, el salario mínimo necesario para que el patrón pueda acumular todo lo que quiera. No, en las relaciones comerciales lo que importa es la generosidad. Claro que nosotros también, como aquellos obreros de la primera hora, con nuestra mentalidad quizá capitalista de nuestros días, podríamos también criticar esta manera de ver las cosas, pero es la manera de ver las cosas de Jesús.